Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Recientemente leí una entrevista a Neil deGrasse Tyson. Tal vez ustedes sepan quién es, pero yo no lo sabía. Igualmente, más importante que saber quién es saber qué dice. Y tratándose de un astrofísico que se ocupa, entre otras actividades, de la divulgación científica, creo que merece nuestra atención. En esta entrevista, él asegura que es una de las grandes tragedias de la actualidad que no todo el mundo tenga la oportunidad de ser todo lo que puede. No acceder a la educación y el trabajo, entre otros derechos, depende de muchos factores que son incluso previos a la oportunidad de ser y estar en el mundo. La entrevista de hoy tiene que ver con la educación y el trabajo, aunque en un contexto más próximo que aquel del que habla el científico americano. Este contexto es la Argentina de hoy, o mejor dicho, las 4 Argentinas, que nuestro entrevistado distingue en un análisis que importa escuchar. Los dejo con mi compañero Juan Carlos Don Santo en un intercambio interesantísimo con Daniel Arroyo. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por esta nueva visita. Muy bien y un gran gusto estar acá. Sos, o fuiste, mejor dicho, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y viceministro de Desarrollo Social de la Nación. En la actualidad, sos dirigente del Frente Renovador. ¿Qué significa eso en tu trayectoria política? Significa mucho. Primero, yo rescato mucho todo el paso que tuve sobre el Estado. Tengo la impresión de que cuando uno está en el Estado aprende muchísimo. Me tocaron etapas duras, arranqué con 52% de pobreza estando en el gobierno nacional. Había estudiado mucho el tema de la pobreza y la problemática social y haber recorrido distintas áreas del Estado Nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con los lugares más pobres del país y de la provincia de Buenos Aires, me enseñaron mucho. Sentí en un momento que era como un ciclo agotado el Frente para la Victoria y hoy formo parte del Frente Renovador, tratando de plantear ideas y propuestas, pero siempre con el eje de lo social, siempre con el eje de ver cómo hacemos para que haya menos pobreza y más trabajo en Argentina. En ocasiones la semántica confunde. Cuando hablamos de mercado, trabajo y empleo son sinónimos. Cuando hablamos de la oferta y la demanda son expresiones que su significado es inverso. La oferta de trabajo es la demanda de empleo. ¿Por qué no empezamos explicando de qué se trata esto? Básicamente, en la Argentina tenemos un esquema económico complejo y es que lo que genera actividad económica no genera trabajo. O sea, puede crecer la economía por soja, por minería, por el sector financiero, puede haber inversión, le puede ir bien a la actividad económica, pero el trabajo masivo no está ahí. El trabajo masivo está en la construcción, en el textil, en el turismo, en el metal mecánico, en el comercio. Gran parte de los sectores más pobres trabajan ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Me parece a mí, para entrar en esta idea,
que ha bajado la oferta de trabajo, les ha bajado las posibilidades de conseguir trabajo a los sectores que están en situación más crítica. En parte porque se paró la construcción, y el parate de construcción es el parate de las changas en Argentina. Argentina es un país de complemento que tiene un plan social además de changas. El remisero además hace otra cosa, cuando se para la construcción o se para la industria textil se complica todo. Y por otro lado, ha habido despidos en el sector público o en el sector privado. Yo diría que el mercado laboral se ha ido complicando, se ha ido achicando en los últimos tiempos y que un gran desafío es ver cómo creamos cadenas de producción, sobre todo para los tres que la tienen más difícil en Argentina. Los jóvenes de 16 a 24 años que no lograron entrar todavía y que se les hace muy duro, las mujeres que consiguen trabajo más precario y de menos ingreso, y los mayores de 45 años que les cambió la tecnología. Alguien que era tornero con un torno a pedal se quedó sin trabajo y cuando busca trabajo hoy se encuentra con que el torno es control numérico, que no está habilitado para ser tornero. Esos son los que la tienen más complicado. Creo yo que hay que encarar políticas económicas que hagan expandir la actividad económica y capacitar a la gente para que consiga trabajo. Tu clasificación de las 4 Argentinas representa un modo de describir distintas realidades sociales. ¿Será posible ver en el mediano plazo movilidad ascendente o descendente? Depende de qué políticas se hagan en los próximos tiempos. Hay una Argentina de la pobreza estructural, de los más pobres, de los que no tienen lo mínimo, que tienen problemas de vivienda y sí tienen planes sociales que les alcanzan menos por la inflación. Esa es una Argentina que no se está moviendo para arriba porque no está entrando al mundo del trabajo y sí tiene apoyo del Estado. Hay una segunda Argentina vulnerable, los sectores vulnerables, la gente que hace changa, que tiene trabajo informal, que tiene trabajo en negro, el monotributista que está agarrado con alfileres, el que trabaja sin recibo de sueldo, sin obra social, sin jubilación, sin los beneficios sindicales. Esa segunda Argentina la tiene muy difícil, porque cuando se para la construcción, se paran las changas, se empeora la situación. Hay una tercera Argentina de clase media que es trabajo formal, el que va a trabajar todos los días en el sector público, en el sector privado, y además de tener un trabajo tiene obra social, jubilación, vacaciones pagas, y además de eso puede planificar, puede decir yo de acá a fin de año voy a ganar tanto, me alcanza, no me alcanza, me organizo de esta manera, y una cuarta Argentina de clase alta, de altos niveles de ingreso. Lo que tenemos que aspirar todos es, primero, a resolver el problema de la fragmentación, que esto está quebrado, que las 4 Argentinas hay tensión, hay conflicto. El peón de taxi cuando está trabajando, que es alguien vulnerable, cuando para, porque hay un corte en la calle, dice yo laburo todo el día, a mí nadie me da nada y a esta gente le dan todo. O el de clase media dice yo trabajo todo el día y va para los más pobres. Primero yo creo que hay que romper el esquema de la fragmentación. Hay que empezar a trabajar más articuladamente y evitar que las 3 Argentinas de arriba crean que el problema es la Argentina de abajo. Eso es una muy mala idea. Y en segundo lugar, hay que empezar a generar mecanismos de movilidad social ascendente, que tiene que ver con promover las cadenas de producción donde masivamente se toma trabajo y sobre todo el tema de infraestructura, obra pública, vivienda, que puede empezar a motorizar la actividad de las 2 Argentinas últimas, de las 2 Argentinas que no tienen obra social, que no tienen seguridad social y que trabajan depende cómo ande la construcción y el textil. Recuerdo que cuando te entrevisté por vez primera, me manifestabas que la pobreza extrema medida en porcentuales estaba en torno al 10 o al 12%. ¿En qué porcentual se encuentra hoy? Y me anticipo, ¿cuáles fueron las causas que dispararon un crecimiento? Nosotros para medir pobreza en la Argentina necesitamos tomar 13.000 casos. La Argentina es un país muy largo, de 20 grandes aglomerados, de 6.000 kilómetros de distancia. Para medir realmente la pobreza nacional hacen falta tomar 13.000 casos, que es lo que hacía el INDEC. El INDEC lamentablemente dejó de funcionar. La muestra más grande es la del Observatorio de Deuda Social de la UCA, que son 5.700 casos, y por eso a mí me parece que es el número más ajustado a la realidad, porque es la muestra más grande. Nos está dando hoy aproximadamente 34% de pobreza. ¿Qué pasó para que la pobreza en los últimos años haya crecido de manera importante? Yo creo que pasaron 3 cosas. Uno es que subió la inflación. Primero, de manera importante, del 2011 en adelante, muy importante en los últimos meses. La inflación en alimentos, en transporte y en tarifa empobrece, hace que a la gente le alcance menos el dinero, que le alcance menos al que tiene un plan social, que le alcance menos al que tiene changa. Es decir, hay un primer fenómeno que la inflación aumentó la pobreza. Hay un segundo fenómeno que es el parate de la construcción y del textil, que es el parate de las changas y que hace que el que trabaja de ayudante de albañil, el gasista, el plomero, el carpintero, tengan menos dinero y le salgan más caros las cosas. El parate de las changas complica la vida en Argentina. Yo creo que ahí está el gran desafío del gobierno para los próximos años. Eso
aumentar la pobreza. Y en tercer lugar, los despidos. Ha habido cerca de 140.000 despidos en los últimos meses entre el sector público y el sector privado. Todo eso fue complicando la situación. El gobierno actual objetivamente tomó una situación muy crítica. Los últimos 4 años del kirchnerismo, del 2011 al 2015, fueron malos. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, fueron realmente malos. Diría que el gobierno actual tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, pero le metió un ajuste encima. Generó un ajuste económico y le llevó la temperatura a 41 grados. O sea, objetivamente, una situación complicada se ha complicado más y creo yo que hay que encarar otras políticas más de expansión económica y no de ajuste si queremos revertir la cosa. Hace mención a las estadísticas de la UCA. ¿Qué organismos producen en nuestro país estadísticas confiables? ¿Y cuáles tomás vos para tus análisis políticos? El organismo natural tiene que ser el INDEC. Ahora el gobierno actual ha hecho un proceso para reordenar el INDEC, ha empezado a dar algunos datos, alguna información. Ahora en los próximos tiempos va a dar información ya ha dado información del índice de inflación, va a empezar a hacer la encuesta permanente de hogares. El INDEC, yo aspiro, y me parece que lo están haciendo bien, que en pocos meses pueda ser un organismo razonable y entonces ahí van a estar los datos reales, porque es muy difícil medir la Argentina con un país tan extenso y solo lo puede hacer un organismo público. O sea, creo que el INDEC, le tengo fe a que el nuevo INDEC, más cerca de fin de año, nos dé datos para ubicarnos donde estamos parados y cómo estamos. Frente a esa falta, yo le creo mucho al Observatorio de Deuda Social de la UCA porque ha hecho una muestra grande, no solo porque ha hecho una muestra grande, sino porque 2 veces al año hace estudios, y no a muchos más, porque el resto de los que toman datos secundarios. O sea, una cosa es hacer una encuesta, la institución misma, como en el caso de la UCA, procesar la información, y otra es que yo cruce 3 datos y de ahí saque un número. Eso da un aproximado, pero no mucho más que eso. Me da la impresión de que lo de la UCA ha sido sólido y ha ayudado. Hay una institución vinculada a la CTA que también toma algunos precios y hace alguna muestra que también se podría tomar como sólida, pero la verdad que creo que el tema de las estadísticas se va a resolver en Argentina más cerca de fin de año cuando el INDEC empiece a funcionar y todos sepamos dónde estamos parados con datos reales y concretos. Interrumpo la entrevista en esto de las estadísticas confiables porque de tan repetido parece un mantra. Si toda gestión debe medirse para poder evaluarse, es necesario tener estadísticas confiables. Daniel Arroyo retomó en esta charla la dimensión cuantitativa de su análisis y es bueno recordar que no hay que matar al mensajero. El mensaje de las estadísticas confiables comunica lo que está ocurriendo, pero la cuestión es ¿por qué ocurre y qué hacemos con eso? La estadística no es ni mala ni buena, es una herramienta. Los modelos de política social también lo son, pero sabemos que la realidad es un poco más compleja. Escuchemos la evaluación que Daniel hace sobre los modelos de política social. En alguna de tus columnas decís o manifestás que la Argentina tiene un modelo de política social viejo y agotado. Un modelo que apunta a programas específicos por sectores. ¿Cuándo se agota un modelo y cómo debería ser uno nuevo? Un modelo se agota cuando, manteniéndose la política social, empeoran los indicadores sociales. Un modelo está agotado cuando uno hace lo que está haciendo, encara determinada política social y empeoran los indicadores sociales. Eso básicamente en la Argentina pasó en el 2011, del 2011 en adelante. ¿Cuál es el modelo de política social que tenemos hoy? Una base donde hay 8 millones de personas que reciben dinero todos los meses como asistencia, por asignación universal por hijo, por pensiones, por otro tipo de programas. Es una buena base. La idea justamente, nadie debería desarmar esa base, porque es la base que da, entre otras cosas, gobernabilidad social en Argentina, pero con esa base de arranque y con 8 millones de personas recibiendo dinero, tenemos 34% de pobreza y 1,5 millones de jóvenes estudian y trabajan. Creo que lo que hay que hacer es ir a una segunda generación, a una segunda etapa, que no desarme lo que esté, sino que vaya a una segunda etapa, donde cambiemos la escuela secundaria, donde masifiquemos el crédito para máquinas y herramientas para la gente que trabaja por su propia cuenta, donde armamos un empalme entre planes sociales y trabajo, de modo tal que quien tiene un plan social pueda tener un trabajo y mantenerse en el plan social, donde combatamos el tema de la venta de droga y cortemos la venta de droga y creemos centros de atención de adicciones. Me parece que hay que ir a una segunda etapa, yo me llamaría una segunda generación de políticas sociales, que si no las hacemos, si no vinculamos con trabajo, educación y cortamos la venta de droga, nos va a quedar lo que tenemos hoy, que es una gran parte de la población afuera de todo. Trabajo es una palabra clave en tus propuestas de políticas públicas.
¿Cómo analizás el vínculo entre educación formal y empleo en el actual contexto argentino? Diría que es complejo. El gran problema de la Argentina está en la escuela secundaria. Tiene serios problemas en la escuela primaria, pero el 98% de los chicos van a la escuela primaria. En el ámbito universitario ha aumentado la cobertura, ha habido nuevas universidades con nuevas oportunidades para los jóvenes, con calidades diversas. En la escuela secundaria está el problema, en la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. La escuela secundaria, además de estar desfasada, es decir, no ser una escuela del siglo XXI, además de tener un modelo de enseñanza muy enciclopedista, donde uno tiene que aprender de memoria, donde un joven tiene 14 materias que repite como sea, además de eso, tiene un problema adicional, es que no vincula con el trabajo, no prepara a la gente para el trabajo. Un chico que está en la escuela secundaria no le queda claro qué cosa de lo que está haciendo le sirve para vincular con el mundo del trabajo. Ahí la provincia de Buenos Aires ha hecho un avance con las escuelas técnicas. El modelo educativo de la provincia de Buenos Aires hoy es 6 años en la escuela primaria, 6 años en la escuela secundaria y los que hacen escuela técnica un 7º año de prácticas profesionalizantes. Un alumno que en el 7º año en realidad va a empresas, empieza a hacer algunas prácticas, creo que ayuda, pero que es muy incipiente. Yo lo que creo que hay que ir al sistema dual. El sistema dual es que en los 2 últimos años de la escuela, todos los alumnos de la escuela, técnica o no técnica, además de estar en la escuela, pueden hacer pasantías. Las 2 cosas a la vez. Para integrar, para vincular con el mundo del trabajo, para darle un ingreso a la familia, para que ese joven que se iba quedando en la escuela sepa que si avanza un poco más ya tiene un incentivo, ya se vincula con el trabajo, ya genera pasantías. Me parece que ese punto hay que hacerlo como muy fuerte. Y el otro que creo que hay que armar una red de 20.000 tutores en Argentina, con el cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, el profe de educación física. La tarea de esos tutores es entrar casa por casa y vincular a los jóvenes con el trabajo y con la escuela. Los jóvenes no tienen problema de tarea. El chico tiene que trabajar de repositorio en un supermercado o tiene que trabajar de tornero, va y lo va a hacer bien. Lo que le cuesta a ese joven es ir todos los días a trabajar 8 horas, porque no vio a su padre o a su abuelo trabajar, porque no fue todos los días a la escuela cumpliendo el mismo método. Entonces creo que hay una tarea central de esta red de tutores, además de esto que decía el sistema dual, de una red de tutores que vaya a buscar a los jóvenes, los vincule, los haga seguir, se fije, que cumplan pautas. Hace falta generar una sociabilidad nueva en el mundo de los jóvenes que están excluidos. Yo creo que solo lo pueden hacer los que son creíbles. El que está todos los días en el barrio, el cura, que es el mejor tipo del barrio, o la maestra, que es la más creíble. Si armamos una red de tutores, armamos un sistema de vínculo entre escuela y trabajo, sistema dual, y creamos el derecho a primer empleo, que una empresa que tome un joven tenga una deducción impositiva, las 3 cosas juntas empezarían a cambiar la realidad, donde hoy escuela va por un lado y trabajo va por el otro, muy desenganchado. Dado que haces mención, en tu opinión, ¿qué lugar deberían ocupar las escuelas o los institutos terciarios, por caso como el nuestro, o las escuelas de oficios, tan desvalorizadas en este último tiempo? Yo creo que la educación terciaria, la educación de oficios, lo que históricamente se ha llamado la escuela de oficios, es central. Si nosotros no reconstruimos, no valoramos, no le volcamos recursos a ese mundo, no va a haber vínculo con la cuestión del trabajo. O sea, gran parte, la forma de vincularse al mundo del trabajo es capacitarse y prepararse. La fórmula de enganchar a un joven que está fuera de la escuela es preparándolo en un oficio y que eso le permita terminar la escuela secundaria o vincular con otras cuestiones. Yo creo que hay que revisarlo. Sin duda la Argentina necesita tener un plan estratégico, decir, bueno, ¿en qué capacitamos, en qué oficios en el norte del país, en el conurbano bonaerense? ¿Qué perfil productivo tiene cada una de las regiones y poder Deberíamos encararlo? repensar la escuela técnica. Hay que repensar la escuela técnica, hay que repensar el mundo de la escuela de los oficios y hay que repensar el sistema de crédito. Repensar la escuela técnica no pueden hacer todos lo mismo. Es un sistema distinto. Yo estudié en la escuela técnica, me recibí de maestro mayor de obras. Cuando terminé quedé habilitado para construir 3 pisos y la idea cuando yo estudié es que el sistema de construcción era así y iba a ser así toda la vida. Ha cambiado evidentemente, es decir, desde que yo me recibí hasta ahora hubo distintos sistemas de construcción, yo no me dediqué, pero si me hubiera dedicado, si hoy quisiera construir, tendría que aprender de vuelta. Entonces hay que pensar también una escuela de oficios permanente en el ciclo de vida. Que alguien que terminó la escuela técnica y tiene un oficio, se recapacite en ese oficio cada tanto tiempo, cada 5 años, recertifique su actividad, porque le va cambiando el mundo, la actividad, la tecnología. Pensar una escuela técnica vinculada al desarrollo local. No es lo mismo la escuela técnica en Perico, en Jujuy o en Palpalá,
que una escuela en Pico Truncado en Santa Cruz, en Godoy Cruz, Mendoza o en Lomas de Zamora, porque hay perfiles y actividades distintas, entonces tiene que estar muy asociada a eso. No es lo mismo una escuela técnica que tiene vínculo directo con las empresas del lugar que una escuela técnica que lo que tiene que hacer es formar